Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea. La semana pasada, el MEF recortó su proyección del PBI para el 2022 en el marco macroeconómico multianual 2023-2026, de 3.6% a 3.3%. ¿Y la recesión de la que habla el ministro? Ahí dejó la interrogante. Kurt Burneo, además, sugirió su primer deslinde con el gobierno. Al respecto de la ley que reduce el IGB de restaurantes de 18% a 8%, el ministro dijo, y lo cito, si hay más cosas en las que no estoy de acuerdo, obviamente no tendría sentido que me quede. Habrá que ver hasta dónde llega su tolerancia, porque sin duda este gobierno le exige tener piel de chancho a cualquier economista, salvo que seas Juan Pari, no sé, en fin. El MEF también presentó al Congreso el proyecto de ley de presupuesto público para el 2023 y el incremento que proponen ahora es nada menos que un 9% frente al 2022. Los ministros irán en septiembre a sustentar el proyecto en el Pleno del Congreso, que luego será analizado en la Comisión de Presupuesto, comisión que preside nada más y nada menos que José Luna Gálvez, que tiene tantos chicharrones con la Fiscalía como el propio presidente Castillo. No esperemos ahí un debate de gran calidad. Más bien, si quieren un análisis de calidad sobre la situación fiscal del Perú, no se pierdan más adelante nuestro segmento de finanzas. Pero hablemos ahora del gobierno del pueblo, el chiste de que el mayor logro de Castillo es que no puede cumplir con lo que promete, es un poco viejo a estas alturas. Pero la verdad es que el presidente tiene tan pocos goles que él mismo lo alimenta. Esto dijo la semana pasada en Trujillo, hambriento por ganar popularidad. Telefónica se ha dispuesto a pagar su deuda al pueblo peruano. Son conscientes que le deben al país y hoy están dispuestos a pagar su deuda. Poco después, la empresa lo desmintió y dijo que sus disputas con la SUNAT serán zanjadas por las autoridades competentes, que son el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial. Ambas entidades son, además, autónomas al gobierno en sus sentencias. Y este punto no solo es importante enfatizar porque Castillo está intentando de verle la cara al elector. También es fundamental no caer en la nefasta práctica de politizar las instituciones judiciales. Lo propio sucedió con el decreto supremo que restringe la tercerización laboral, que finalmente entró en vigor la semana pasada. Una resolución en primera instancia del Indecopi concluyó que prohibirle a las empresas tercerizar actividades del núcleo de negocio es una barrera burocrática. El Ministerio de Trabajo, en línea con discursos previos, pidió a las autoridades respetar las normas emitidas por el sector. O sea, cero argumentos. Lo peor es que esta resolución de Indecopi se veía venir. El propio MEF ya había anticipado que la norma podía ser considerada una barrera burocrática. El MEF, ojo, que es el gobierno, no aquellos que buscan abusar del pueblo peruano. Pero en lugar de defender su norma con argumentos jurídicos, el gobierno opta por las presiones políticas. Siempre el camino simplista. La legislación debería reducir el abuso de la tercerización, ahí estamos de acuerdo, pero no restringirla de manera absoluta. Mientras tanto, el sector público sigue plagado de locadores de servicio, que contratan además temporalmente para no ponerlos en planilla. El chiste se cuenta solo. A propósito de la tercerización, nuestra redacción ha preparado un reporte exclusivo que revisa las últimas consideraciones legales sobre el decreto supremo que restringe la tercerización laboral y sus implicancias para las empresas. Hemos identificado dos grandes riesgos. Primero, la ausencia de lineamientos claros sobre los alcances del decreto y segundo, el reducido margen de acción que tendrán los empleadores
en los operativos de fiscalización. Vayamos con el primero. ¿Cuál es el núcleo del negocio? Según el Ministerio de Trabajo, hay 5 elementos enumerados en la norma. El objeto social de la empresa, lo que identifican frente a sus clientes, su elemento diferenciador en el mercado, la actividad que genera valor añadido o la que genera más ingresos. Y énfasis en la O, porque basta que se cumpla uno para que el inspector pueda determinar el núcleo del negocio. Esto abre la puerta al que es el segundo problema. ¿Cuánta discrecionalidad tienen los inspectores y cuál es el margen de acción para las empresas? El nuevo esquema de infracciones prohíbe tercerizar actividades distintas a las principales. Esto implicaría que se extienda a las actividades complementarias, que en principio no están prohibidas por la ley. Y esta además sería una infracción muy grave, que bajo el protocolo de fiscalización de la SUNAFIL no sería subsanable por afectar derechos fundamentales. Si una empresa quisiera apelar infracciones muy graves, puede hacerlo en una segunda instancia y eventualmente guiar al Tribunal de Fiscalización Laboral en un proceso que puede tomar hasta 3 años y con una mayor probabilidad de que el litigio se extienda hasta el nivel judicial. Pero todavía está latente la posibilidad de inaplicación de la norma. A la fecha habrían más de 600 recursos contra el decreto supremo, entre demandas de amparo en el Poder Judicial y denuncias de barreras burocráticas en el Indecopi. Y como ya hemos adelantado, el Indecopi efectivamente concluyó que se trata de una barrera y dispuso la inaplicación del decreto supremo para todas las empresas. Pero la cosa no está resuelta aún. El Ministerio de Trabajo tiene hasta mitad de mes para apelar y cuando lo haga, los efectos de la resolución serán suspendidos. El veredicto final del tribunal recién se conocería hacia marzo del próximo año y si la decisión se mantiene, no podría aplicarse el decreto a ninguna otra empresa. Pero ahora vamos a hablar de finanzas públicas. A pesar de todo este ruido político y riesgo regulatorio, el Perú puede ganar atractivo como destino de inversión gracias a su posición fiscal. Finalmente, el MEF ha dado luces más claras sobre su plan de reactivación económica. Pero mientras esperamos su develación oficial esta semana, cabe preguntarse qué pasará con la estabilidad macroeconómica y el riesgo país. Hoy, en Inversión y Retorno, nuestro segmento de mercados financieros auspiciado por Prima FP, revisaremos las expectativas de los agentes económicos en torno a las finanzas públicas nacionales y las implicancias sobre la capacidad del Perú de atraer flujos de capitales en el corto y mediano plazo. Tras los estragos sanitarios y económicos de la pandemia, el déficit fiscal finalmente muestra una trayectoria de consolidación. Mientras que hace un año bordeaba el 5%, en enero representaba 2.5% del PBI y en julio solo el 1.2%. Para este año, el BCR proyecta una subida y que cierre el 2022 cerca del 2%. Y además que cierre por ahí también el 2023. La deuda pública como porcentaje de PBI, como era de esperarse, ha aumentado por el mayor gasto público acarreado para combatir la pandemia, pero su tendencia también apunta a la baja. Analicemos estos indicadores macroeconómicos desde las perspectivas de una de las principales calificadoras de riesgo. Entrevistamos a Constanza Pérez Aquino, que es directora asociada de Riesgo Soberano y Finanzas Públicas de S&P Global Ratings. Veamos qué nos dijo. En general y desde la expansión fiscal, sobre todo en 2020, la consolidación fiscal ha sido muy rápida. Si no me equivoco, la más rápida o de las más rápidas de la región. Hacia adelante la proyección que tenemos nosotros es de un déficit de en torno al 2% del PIB. Desde 2022 hasta 2025 tenemos como una reducción gradual de 2,2 hasta 1,8. Por el lado del gasto, sí, o sea, vimos los anuncios de transferencias. De momento no hemos cambiado nuestra proyección
y no creemos, digamos, que presentarían tanta presión como para pensar en un déficit estructuralmente más alto. Obviamente también tenemos que ver el tema de cómo esto se implementa. Entonces, ese es un poco nuestro escenario base. Parece que, después de todo, las expectativas no son nada malas, especialmente si nos comparamos con el resto de países de la región. En términos de consolidación del déficit y de la trayectoria de la deuda pública, la pregunta del millón es entonces, ¿este panorama es suficiente para generar una mayor entrada de capitales hacia el Perú en el corto y mediano plazo? Esta es la opinión de Óscar Corpancho, gerente de renta variable de Prima FP, al respecto. La estabilidad macro Perú ha sido un activo de Perú mucho tiempo. Eso genera que, digamos, los activos financieros en el Perú tengan siempre un atractivo para los inversionistas locales e internacionales. Hemos tenido algo de ruido, particularmente en los últimos años, que ha generado pues cierta incomodidad digamos, en los inversionistas y en los flujos de portafolios, pero creemos que esos son oportunidades de inversión para los inversionistas. Las curvas de tasas de interés en soles emitidas por el gobierno peruano tienen tasas de interés bastante atractivas si uno considera que las presiones inflacionarias hacia adelante deberían ir retrocediendo en el tiempo por el accionar que han venido generando el Banco Central, ¿no? En el Perú hay varios activos financieros que hoy están muy por debajo de su valor fundamental, y es porque se ha expandido lo que se llama una prima de riesgo país. Y esa prima de riesgo país es la incertidumbre que te mencionaba o que tú mencionaste bastante bien hace unos minutos. Y esas son oportunidades si uno piensa que ese riesgo país debería reducirse. Y ese riesgo país se debería reducir si es que las políticas macro y la estabilidad macroeconómica que ha venido desempeñando el Perú no cambian en el tiempo, ¿no? Desde el punto de vista local, internacional, los bonos soberanos son hoy en día un atractivo para Perú, para inversionistas que quieran invertir en Perú. Hay bonos corporativos también que transan en dólares, inclusive en bolsa, digamos, en mercados como la Bolsa de Nueva York, que también tienen atractivos interesantes porque han habido ampliaciones de spreads que permiten capturar mejores retornos hacia adelante, dado el desempeño financiero de esas compañías. Claro está, Latinoamérica hoy en día está en una situación un poco más de incertidumbre desde el punto de vista de políticas públicas hacia adelante, eso es cierto. Pero Perú, si uno lo compara relativamente con otros países de la región, ha demostrado que su estabilidad macroeconómica genera oportunidades cuando este tipo de ruidos se presentan, ¿no? Lamentablemente, como hemos dicho al comienzo de este programa, la disciplina fiscal no es suficiente para atraer inversiones. Nunca lo es. Pero al menos en este contexto de desaceleración global, nuestra posición en la región es más ventajosa para atraer capitales extranjeros de corto plazo. Seguiremos con más en las próximas semanas y a continuación revisaremos los errores más comunes de las empresas al implementar una estrategia de sostenibilidad, una suerte del ABC del ESG. La manera de hacer negocios en el Perú ha cambiado drásticamente, ¿o no? Hoy en día es cada vez más importante incorporar como parte de la estrategia de negocio los criterios ESG o ambiental, social y gobierno corporativo por sus siglas en inglés. Así que hoy en Agenda Sostenible, en nuestro segmento con impacto social auspiciado por Engie, vamos a discutir cómo las empresas peruanas están avanzando en este esfuerzo y quién mejor para hacerlo que Sandra Lencastre, una especialista con más de 12 años de experiencia en sostenibilidad y asuntos corporativos, quien además ha sido directora de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicaciones en Coca-Cola y es ahora presidenta del comité organizador del premio ESG Sostenibilidad de Semana Económica. Sandra, bienvenida a Agenda Sostenible. Gracias, Álvaro. Feliz de estar contigo, acompañándote en esta Agenda Sostenible. Encantado de tenerte aquí, Sandra. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quería comenzar preguntándote,
En términos de las estrategias de sostenibilidad que están implementando las empresas peruanas, cuéntame, ¿cuál es el nivel de avance que tenemos hasta hoy? ¿Cuáles han sido los resultados de manera transversal? A ver, hablar de resultados es algo súper positivo porque creo que nos motiva a mirar experiencias desde el sector privado y poder asumir aquello que podría generarnos también valor a nuestras propias empresas o compañías, ¿no? Creo que ha habido un avance bastante grande. Creo que las empresas hoy por hoy vienen incorporando nociones de sostenibilidad, vienen trabajando sobre la base de los ODS, vienen trabajando en cómo hacer para que estas empresas puedan generar un impacto positivo no solo en el crecimiento del negocio, sino también un impacto positivo en las comunidades en donde están, en su entorno, pero también en el medio ambiente. Entonces, cuando uno piensa, ¿no?, en este triángulo dorado que incorpora a la sociedad, a la empresa y al medio ambiente, la verdad que se termina transitando en un camino virtuoso, ¿no?, que reditúa de manera positiva no solo a las compañías, sino también a las comunidades y en donde están operando también. Cuéntame, Sandra, ¿tú dirías que ser altruista como empresa es suficiente o hoy en día es necesario que las compañías busquen también el beneficio propio como parte de este camino hacia la sostenibilidad? Sí, mira, ser altruista no está mal. Sin embargo, hoy en estos tiempos no es suficiente, no nos alcanza. Desde el lado del sector privado, ¿no?, tener una compañía que solamente piensa en una estrategia altruista realmente le va a quedar corta. ¿Por qué? Porque justamente se puede estar perdiendo ese valor que se puede generar si es que la empresa es consciente de cuál es su propósito, por qué existe en esta comunidad, en este entorno, y a través de sus productos y de las estrategias que puede hacer, cómo puede maximizar este valor y compartirlo con su entorno, ¿no?, y con el medio ambiente y con la propia empresa para así asegurar un crecimiento y una rentabilidad social y ambiental a lo largo de los años. Sandra, cuéntame, ¿y qué otros errores comunes tú identificarías al momento de implementar estas estrategias de sostenibilidad? A ver, pensando en lo que la estrategia debe generar finalmente, que son los resultados, ¿no? ¿Cómo mostramos que los planes que estamos haciendo bajo estas estrategias realmente están dando resultados? Y ahí todavía hay una discusión, ¿no? Hay un consenso sobre cuáles son las mejores metodologías para medir estos resultados, ¿no? Tienes por un lado metodologías súper buenas como el GRI, como SAPS. Incluso hace algunos años el World Economic Forum junto con 4 grandes empresas consultoras del mundo, ¿no?, han tratado de establecer una metodología para estandarizar un poco estos resultados y que sea un lenguaje muy similar en cuanto a los impactos de ESG y se pueda entender mejor en el mercado, ¿no? Entonces, esta nueva forma de medición incluye no solo a los ODS, sino también a la metodología GRI. Entonces, es como que hay una combinación y que yo creo que si todos la siguen, vamos a tener mucho más estandarizado la lectura de estos resultados. ¿Y eso qué va a traer? Va a traer beneficios, sin duda, a la hora de entender cuáles son estos impactos, cómo está ayudando a que el negocio crezca, cómo está atrayendo a las inversiones también, y cómo finalmente todo esto va a redituar de manera positiva para que las próximas generaciones realmente tengan un mundo mucho mejor y las empresas realmente consoliden este motor que son para el desarrollo y la construcción de países mejores, ¿no? Justo conversábamos hace un rato sobre el altruismo. Algo que era muy común antes era esta noción de haz el bien pero no le cuentes a nadie, ¿no? Que parte hasta es medio bíblico inclusive, ¿no? Pero hoy en día es sumamente importante transmitir que uno está emprendiendo este camino en la sostenibilidad porque la comunicación juega un rol muy importante. ¿Cuál es el rol de comunicar el impacto que se está logrando como parte de esta estrategia? La comunicación es clave, ¿no? Si definitivamente uno no puede dar a conocer
realmente los avances, el valor compartido que se está creando, realmente luego a la interna y a la externa de una organización no encuentra muchos aliados. Se pierde muchas veces la posibilidad de generar estas alianzas que son muy significativas para seguir consolidando y aumentando este impacto que se genera, ¿no? Para mí, premios como el de Semana Económica, el de Sostenibilidad y ESG es clave, no solamente para verlo como una vitrina, para mostrar lo que uno está haciendo, sino también para generar esa conciencia y evidenciar el rol que las empresas peruanas vienen haciendo día a día y que en muchos casos no hay tantos espacios para comunicar porque la agenda país, la agenda política muchas veces nos consumen, pero que el sector privado está ahí, está apuntando por el crecimiento y el desarrollo sostenible de este país con todos los proyectos y con todas las acciones que hacen diariamente, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí en Agenda Sostenible. Esperamos que todo siga viento en popa con los premios y bueno, un gusto siempre tenerte en este espacio. Gracias, Álvaro. Encantada de compartir contigo. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, tanto en Agenda Sostenible como en Semana en Línea. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Recuerden que volvemos la próxima semana, el próximo martes, así que estén atentos a las redes sociales de Semana Económica y si quieren leer más análisis a profundidad, pueden seguir el link que va a estar aquí abajo en la descripción y seguir en semanaeconómica.com para saber más. Yo soy Álvaro Roncal, ha sido un gusto tenerlos esta semana. Chao, chao.